Es momento de entrevista en BTV Noticias y ya le doy la bienvenida a Fernando López de Alessandro, historiador, investigador y además que está trabajando en el primer tomo de la historia de la izquierda uruguaya. Bienvenido. Gracias. Bueno, si uno piensa en Vivian Trías, uno puede pensar, bueno, ex secretario general del Partido Socialista, un político, referente ideológico del Partido Socialista. A la luz de la investigación que siguió sobre él, ¿quién era Vivian Trías? Vivian Trías era un político que vivió una época contradictoria y como pasa siempre en las épocas contradictorias, la gente se comporta de manera contradictoria. No podemos... O sea, esa es una visión que la decía Real de Azúa sobre tantos personajes históricos, ¿no? O sea, es una frase muy famosa de un libro de Real que dice, claro, plantea eso, ¿no? O sea, las personas en los momentos contradictorios se comportan de manera contradictoria. Y Vivian Trías era un hombre que vivió una época muy contradictoria y por lo tanto se comportó de esa manera. Ahora, a la luz de los nuevos documentos, o sea, esto forma parte de una segunda parte de ese libro que citaste tú, de la historia de la izquierda, que sale ahora en poco tiempo, pero este segundo tomo va a ser más largo porque cambió todo, o sea, los archivos checos y la documentación checa, cambió toda una visión del proceso del socialismo nacional de la década del 60, porque apareció un factor nuevo que diferencia claramente las interpretaciones acerca del proceso del socialismo nacional y de la izquierda no comunista de la década del 60 y 70, ¿no? Ese es un punto bien interesante el que usted plantea y que se lo iba a preguntar a continuación, que es, ¿esto trasciende a Trías y en realidad es, bueno, la izquierda uruguaya que debería hacer una revisión de su propia historia? La historia siempre tiene que estar en revisión, o sea, porque no hay historia sin revisión permanente, porque no hay un solo pasado, o sea, hay muchos pasados, el pasado también es diverso. Y estos descubrimientos documentales que hubo ahora, y estos repositorios que aparecieron ahora, y otros más que seguramente van a empezar a aparecer también, forman parte de esa pluralidad de pasados, o sea, de esa mirada amplia, plural, de ver el pasado. Lo que llama la atención, sí, en este caso, es que hay una concepción ideológica que va mutando y lo que no va transformándose y va pasando de un marxismo socialista más o menos clásico hacia un marxismo-leninismo más duro y más rígido. Al mismo tiempo que a nivel nacional estaba desarrollando fundamentos de lo que es el socialismo en Uruguay. En parte sí, en parte no. Si vos haces una lectura lineal del proceso, sí, lo que tú dices es cierto, Valentina, es así. Pero si vos ponés la lupa, hay textos de Trías, sobre todo los trabajos como La crisis del imperio o Tres fases del capitalismo, en donde vos ya ves una fuerte impronta teórica que tiene una gran influencia de la lectura que el bloque soviético hacía del capitalismo. Por ejemplo, el principio de Trías o la visión de Trías acerca de que el capitalismo estaba en una fase monopólico-estatal es una concepción que ya estaban manejando desde hacía mucho tiempo los teóricos del comunismo soviético, y bueno, está expresado en libros y en libros que él seguramente leyó, porque los textos son, tanto de La crisis del imperio como Tres fases del capitalismo, tienen muchas similitudes con esas visiones, ¿no? Yo me imagino que para el Partido Socialista Uruguayo a esta altura debe ser un poco complejo enfrentarse a una historia en la que un referente ideológico en realidad tenía otras caras y no era exactamente quien decía, quien pensaban que era. Me pregunto entonces cómo ha visto la reacción del Partido Socialista respecto a estas revelaciones. Impecable, me pareció, lo que hizo el Partido Socialista me pareció impecable, o sea, es lo que hay que hacer en estos casos, o sea, una comisión de historiadores profesionales que analicen los documentos y a la luz del análisis profesional y técnico y metódico del archivo, presenten un informe, y sobre ese informe luego supongo yo que la dirección del partido o quien sea tomará las decisiones o los análisis del caso, ¿no? Un conocimiento como el que se acaba de tener respecto a esta vida que tenía Trías como espía o como doble agente también para los servicios checoslovacos, ¿hacen que el Partido Socialista pierda un referente o no, o que lo resignifique? Mira, yo no sé qué va a hacer el Partido Socialista, porque yo no pertenezco a esa organización. Por supuesto. Pero a la luz, en su visión como historiador. Yo creo que no. O sea, yo soy contrario a esas cosas. O sea, mira, yo soy contrario a cambiarle el nombre a las calles.
¿no? A mí muchas veces me han consultado si tal calle de tal personaje, Rivera, General Flores, hay que cambiarle el nombre. Y yo soy contrario, ¿sabes por qué? Porque si la sociedad uruguaya en un momento dado de su historia tuvo un consenso para homenajear a cierta gente que es cuestionada o cuestionable, quiere decir que la sociedad era de una determinada manera y vos en esos nombres y en esos personajes te ves a vos mismo como sociedad. La sociedad se ve a sí misma en su evolución, en su transformación. O sea, creo sinceramente que Trías tuvo una trayectoria muy amplia, que no arranca en la década del 60, que arranca antes, y es una trayectoria amplia con etapas diferentes. Hay estudios al respecto, hay un estudio de Manuel Laguarda sobre las diferentes etapas del pensamiento de Trías. Y bueno, en ese devenir del pensamiento de Trías, de las transformaciones históricas, bueno, él también sufrió esas transformaciones. Ahora, claro, lo que se contradice muy fuertemente es la aparición de estos archivos, lo que contradice muy fuertemente la figura de Trías es la aparición de estos archivos, pero eso no quiere decir que sea anulado de la historia. Negar la historia es lo peor que se puede hacer. Claro, eso queda un puntapié para otro debate mucho más profundo, sí, que supuesto. tiene que ver con esas tendencias o tentaciones que de repente muchas veces tienen empujes de cambiar la historia o modificar el rumbo de las cosas y tal vez no mirar para atrás. Negarlas, es negar la historia y no se puede negar la historia, no podemos meter Finalmente y brevemente le pregunto, ¿por qué Trías acepta colaborar a cambio de dinero para los servicios checoslovacos? Mira, yo creo que hay una cuestión a tener en cuenta y es la siguiente, ¿no? Primero, la circunstancia personal de Vivian Trías es harina de otro costal que hay que discutir y analizar desde otro punto de vista biográfico más puntual. Yo creo sí que lo que hubo fue un gran fracaso de las concepciones del socialismo nacional y del tercerismo a partir del 62-63. Y ese inmenso fracaso que fue la Unión Popular llevó a que hubiera revisiones de esas concepciones. Y unos se agarraron para un lado, por ejemplo, mucha gente, bueno, viró hacia posiciones más moderadas, otros se agarraron hacia el MLN Tupamaros y terminaron la lucha armada, y otros viraron hacia posiciones marxistas-leninistas en el entendido de que la concepción socialista nacional que se había trazado entre 1960 y las concepciones terceristas que habían aparecido un poco antes, habían fracasado con el fracaso de la Unión Popular. Y ahí el Partido Socialista colapsó, quedó totalmente desprestigiado, quedó huérfano, quedó sin representación parlamentaria, quedó en una crisis de identidad muy fuerte, una crisis de identidad que se alargó mucho en el tiempo. Y en esa crisis, Trías tomó ese rumbo, creo yo, y a la luz de los presentes, de los documentos que nosotros estamos relevando, estaría empezándose a confirmar esta lectura de esa realidad, ¿no?